Vamos al libro de Romanos, capítulo 14. Romanos 14. Y vamos a leer en voz alta del 1 al 18 para que vayamos recordando, repasando cada vez. Todos en voz alta. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgues al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, digo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, para que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Estamos continuando entonces nuestra jornada por Romanos capítulo 14, y hoy día vamos a terminar el capítulo 14. Hasta el momento hemos examinado la situación cuando hay diferencia de opinión en asuntos debatibles dentro de la iglesia, asuntos que no son ni doctrina ni mandamientos de la palabra de Dios. Y la pregunta que nosotros contestamos en la mañana es, ¿de qué manera debería interactuar el fuerte y el débil? El fuerte es aquella persona que es fuerte en su conciencia limpia de poder ejercer su libertad en Cristo. El débil es aquel que no tiene esa libertad en Cristo para hacer ciertas cosas, porque para él o para ella son pecado, ¿cierto? Y vimos en la mañana que los fuertes son llamados a limitar su libertad, producto de amor que tiene para el débil. Vimos en la mañana que primero el fuerte debería de aceptar las convicciones
del débil. Y aceptarlas como algo serio. No simplemente reconocerlas, no simplemente tolerarlas, sino aceptarlas y aceptar que ese hermano o esa hermana, para él o para ella, es un asunto serio. Aunque uno tenga libertad en Cristo para comer esa carne, vimos en la mañana el hermano Modesto, para Margarito, comer carne entonces es pecado y Modesto tiene que aceptar la seriedad de las convicciones de Margarito. Eso lo vimos en la mañana. Segundo, vimos en la mañana que entonces el fuerte debería de ejercer amor, debería de amar al débil, al limitar su propia libertad en Cristo. Entonces, por ejemplo, vimos en la mañana que si Margarito le invita a Modesto a su casa, Modesto no debería de traer un pernil bajo el brazo, ¿cierto? A la casa de Margarito. Al contrario, ¿qué debería hacer Margarito? Debería de llamar a Margarito, ¿qué debería hacer Modesto? Debería de llamar a Margarito y decirle, hermano, ¿qué tipo de plato usted le gustaría que yo trajera a su casa? Y va a decir una ensalada, maíz, puré de papa, lo que sea, ¿cierto? Y entonces eso es amar. O si Modesto invita a Margarito a su casa, no le va a presentar una bandeja paisa ahí en la mesa para que Margarito come. Eso no es amor. ¿Por qué? Porque primero no está preocupado con el bienestar de Margarito. Eso puede contristar a Margarito. Y dimos el ejemplo, quizás Margarito antes de ser cristiano era siervo en el templo de Diana y él participaba en los sacrificios de la carne. Y entonces para él ahora comer cualquier tipo de carne porque puede ser sacrificado a los ídolos, yo no toco carne, punto. Y para mí el creyente no debería de tocar carne. Esa es la posición de Margarito. Y ahí viene entonces Margarito a la casa de Modesto y ahí está esa tremenda banquete de bandeja paisa, chicharrón, bistec, huevo frito, toda esa cosa. Y Margarito no solamente eso lo ofende, sino que es un tropiezo para él, porque le trae recuerdos de su pasado. Y también es tropiezo para hacerle caer. Amén. Porque si Margarito entonces dice, ese bistec huele bien, y él decide comerlo, en realidad, en sí, ¿ha pecado Margarito al comer el bistec? No, pero ha pecado sí contra su conciencia. Porque para él era pecado. Entonces, ese amor, el amor que el fuerte debería de ejercer, es para limitar su libertad en Cristo. Primero, por el bienestar. Y segundo, porque ese hermano, Cristo murió por ese hermano. Y es tu hermano en la fe. Hablamos de qué hermano le va a dar heroína a su hermano para que tenga una sobredosis. Entonces, en la fe, si yo sé que para Margarito comer carne es pecado, ¿qué tipo de amor es que yo traiga un pernil a su casa? O que él venga a mi casa y yo presento una bandeja paisa. Eso no es amor. El amor es limitar mi libertad y yo voy a comer ensalada con mi hermano Margarito. ¿Amén? Y vimos en la mañana tercero que cuando el fuerte limita su libertad en Cristo, al amar a su hermano, está alabando a Dios. Porque el reino de Dios, como dice en el versículo, creo que es 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es lo que yo puedo hacer en mi libertad. De eso no sé, Cristo no murió para que yo pudiera hacer lo que yo quiero, aunque yo puedo, sino lo que yo quiero hacer debería ser lo que yo debo hacer. Y yo debo de limitar mi libertad en Cristo por amor a mi hermano. Y así entonces estoy alabando a Dios. Amén. Estaba conversando en la tarde y dos ejemplos vinieron a la mente. Bueno, uno la hermana Betty me dio en la tarde. ¿Lo puedo compartir, hermana Betty?
Ok, la hermana Betty entonces me contaba que hace años atrás, ¿cuántos años más o menos? Oh, no hace mucho entonces, o sea, ok. Lo que pasa es que ya cuando uno tiene 46 años, 9 años no son mucho. Que pasaron en esos 9 años, ¿cierto? Entonces, la hermana Betty dijo que estaba en la sala de espera de un consultorio de médico. Y entonces ella tenía muchas prendas, muchas joyas, cadenas, brazaletes, anillos y todo eso. Ella era una joyería caminante. Y entonces, ¿usted le dio un tratado a la persona? ¿O estaba conversando, tratando de dar testimonio? ¿Y esa persona, qué dijo esa persona? Ajá. ¿Cómo me hablas de Cristo teniendo tanto oro ahí, mostrando tanto oro? Ahora, ¿es pecado usar joyas? No. Pero para esa persona, no sé si era creyente o no, pero en este caso no importa, el creyente debería vivir de una manera modesta y no ser ostentoso o ostentosa. Y entonces para esa persona, las cadenas y los brazaletes y toda esa cosa que tenía la hermana Betty era un tropiezo, una piedra de tropiezo para poder darle testimonio. Entonces, ¿qué hizo la hermana Betty? Dejó de usar tantas prendas. Decidió que ya no iba a usar tantas prendas porque no quería ser de tropiezo para los demás. ¿Qué estaba haciendo ella? Ella tiene su libertad en Cristo para usar todas las joyas que quiera. Pero ella se limitó o se ha limitado en su libertad en Cristo diciendo, yo amo a esa alma perdida o yo amo a ese hermano que es débil en esta área y yo prefiero entonces no tener cadenas y no tener esas cosas o tantas cosas para no ser de tropiezo y para poder ministrar a esa persona. Es un ejemplo. Otro ejemplo que me ocurrió después es el pastor. Y el pastor ha tomado decisiones limitando su libertad en Cristo para que él como pastor no sea de tropiezo para otros. Y tengo un recuerdo muy gráfico. Cuando yo compré el carro azul que tengo, la Kia que tengo, mala compra que resultó ser. No. Compré la Kia y yo pedí que pasó fuera conmigo y con mi hermano José al dealer para ver los vehículos y todo eso. Ahí había una Kia Optima del año, blanco, con el interior de cuero negro. Parecía un vehículo deportivo, un carro deportivo, un sports car. Tremenda máquina que era. Y estaba con 1,000 millas, algo así. Y lo estaban vendiendo como $18,000, algo así. No muy caro para un carro básicamente nuevo. Y él se emocionó. Y llamó a Bebita, no sé si recuerda. Y conversaron. Y él emocionado. Y yo decía, do it, do it, do it. Hazlo, hazlo, hazlo. Y después de un momento, como que la mente fría volvió. Y él dijo, yo no puedo comprar un vehículo como ese. Y yo dije, ¿pero por qué? Porque no quiero ser de tropiezo para los hermanos en la iglesia y más importante, para la gente del barrio. Pensando entonces la gente del barrio que ese pastor está sacando de las ovejas para tener un carro deportivo. Y él decidió, es un caso un poco diferente, pero se aplica el principio aquí. Por quizás la debilidad que algunos tengan de que pensando que el pastor tiene que ser como un sacerdote católico viviendo en pobreza. Y entonces él decidió, yo no puedo comprar un vehículo como ese, porque sería de tropiezo por lo demás. ¿Tenía él la libertad en Cristo para poder comprarlo? Claro que sí. Pero ¿qué decidió él? Que iba a limitar a su libertad en Cristo. Poco tiempo después,
que se compró. El van de 7 del año 2004, creo que eso. 2002. 2002. Y lo compramos fue antes del inicio de la pandemia. Fue febrero 2020. Tenía 18 años ese versículo. Perdón, ese carro. Tenía 18 años ese carro en ese tiempo. Limitó por amor a las ovejas y por amor al vecindario. Decidió limitar su libertad en Cristo. ¿Entiende el concepto? ¿Entiende la idea? Entonces, hoy día vamos a seguir entonces para ir terminando con este capítulo. Y es interesante cómo termina porque nos lleva al propósito del capítulo. Nos lleva a la idea de que la iglesia tiene que ser unida, aunque puede haber diferencias. La unidad de la iglesia local es esencial. Y las lecciones acerca de cómo nosotros, y nos enseña cómo entonces esta interacción entre el débil y la fuerte, el débil y el fuerte, nos enseña entonces esta interacción, esta ética que se debería de llevar a cabo. Nos enseña entonces cómo mantener unidad. Tiene su propósito de mantener unidad en la iglesia. Sigamos con el versículo 19. El versículo 19. Así que, como conclusión, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Vamos a examinar a cada versículo, pero vamos a orar para comenzar. Padre, venimos ante su presencia agradecidos en esta noche, pidiendo su bendición sobre este servicio. Padre, pedimos, Señor, que su santa palabra nos hable a través de la exposición de su palabra y que su Espíritu Santo nos guíe, nos instruye, nos convence, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a saber cómo comportarnos dentro de nuestra iglesia y con los de afuera, en áreas donde puede haber diferencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a examinar 3 principios, hermano Natanael, 3 principios en esta noche. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Como resultado de todo lo que precede en el capítulo 14, el Señor a través del apóstol Pablo exhorta que nosotros deberíamos de buscar, de hacer, de realizar a esas cosas que traen unidad y edificación mutua en la congregación. Versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Nuestra ética, nuestro comportamiento dentro de la iglesia local, cómo nos comportamos, cómo hablamos los unos a los otros, lo que hacemos, todas estas cosas deberían ser regidas, guiadas por el principio de contribuir a la paz y a la mutua edificación dentro de la iglesia. ¿Qué significa paz dentro de la iglesia? Significa armonía. Significa tranquilidad. Significa falta de división. Significa un espíritu de unanimidad. ¿Y qué significa mutua edificación?
donde lo que yo hago y lo que yo digo contribuye al crecimiento del otro, al crecimiento espiritual, al crecimiento emocional, al crecimiento intelectual, por decir, de mi hermano en Cristo. Todo lo que uno hace aquí debería mejorar a su hermano. Amén. Todo lo que hacemos aquí debería hacer mejorar a nuestros hermanos. Hermanos, recuerda que la iglesia no es un edificio de piedras o de ladrillos o de madera, sino un cuerpo de creyentes. Y nosotros somos miembros, partes de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia universal y la iglesia local. Y cada uno estamos conectados al otro. Nadie aquí vive en una isla solo. Todo lo que usted hace afecta a otros. Y todo lo que usted no hace afecta a otros. Todo lo que decimos afecta a otros. Y todo lo que no decimos afecta a los otros. Para tener una idea mejor de esto, busque Efesios 4, de versículo 1 al 14. Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Brinquen entonces al versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, de hacer maduro, de madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se andan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La imagen aquí es que somos un cuerpo y somos unidos. Una fe, un Señor, un bautismo. Somos unidos. Y nosotros, siendo partes de un cuerpo, estamos siendo edificados para ser un varón, una mujer de Dios, equipado para el ministerio. Y entonces vamos a ir creciendo mutuamente, el uno edificando el otro. Entonces, mis hermanos, venimos a este lugar, escuchamos palabra de Dios, pero la iglesia es mucho más que una reunión para escuchar palabra de Dios. Una iglesia, mis hermanos, es un cuerpo de miembros trabajando en conjunto como representante de Cristo en un local, en un lugar, edificándose los unos a los otros, nosotros creciendo juntamente. Eso es la iglesia. Y lo que es esencial para que la iglesia crezca y camine, mis hermanos, es unidad. Si nosotros no tenemos unidad como iglesia, no vamos a ninguna parte. Amén.
Si no estamos aquí con los mismos propósitos, con los mismos deseos, con el mismo concepto de lo que es mi hermano, mi hermana, este cuerpo se va a paralizar. Amén. Este cuerpo se va a paralizar. Entonces vuelven a Romanos 14. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Nosotros tenemos la obligación de buscar, de ser solícitos e indagar, buscar a contribuir a la paz y a la unidad y a la mutua edificación de nuestra iglesia. La unidad de esta iglesia depende en cada persona aquí presente. Amén. No depende en el pastor, no depende en mi persona, no depende en un grupito de personas, depende en todos. Amén. Y la pregunta es, ¿de qué manera debería un creyente contribuir a la paz y a la unidad de una iglesia? Bueno, primero evitando a esas prácticas que pueden causar división en una iglesia. ¿Cuáles son esas prácticas? ¿Qué es eso? Chisme. Crítica. Murmuración. Falta de perdón. Falta o fracaso en resolver los problemas bíblicamente. Falta o fracaso en hacer que el liderazgo de la iglesia sepa que hay problemas en la iglesia. Si usted conoce que hay algo que está dando vuelta y usted quiere guardar la unidad, quiere contribuir a la paz y a la mutua edificación en la iglesia, tiene la obligación de decir algo. Amén. Porque tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de paz, según Efesios capítulo 4. Debemos de contribuir a la paz y a la mutua edificación en la iglesia. Entonces, si hay, y eso no es el propósito del tema, pero si hay chisme, frene el chisme. Amén. Diga, hermano, hermana, yo no necesito escuchar eso. Eso tiene que ver con dos personas. Ahora, no es chisme si usted lo cuente al pastor, porque al pastor le gusta chisme. No. No, pero si alguien te dice algo y usted ve que eso puede causar problemas en la iglesia, es bueno decir algo. Pero por lo general, frene el chisme. Nada bueno sale de chisme. Si usted escucha crítica, hermano, frene la crítica. Si usted ve que hay una situación donde hay falta de perdón, o de resolver los problemas bíblicamente hablando, exhorta a la persona a resolver los problemas. Porque si uno no resuelve a los problemas bíblicamente, crecen como un cáncer. Amén. Crecen como un cáncer. Entonces, uno puede contribuir a la paz y a la mutua edificación, evitando esas prácticas que pueden causar división. Pero del otro lado, debemos de hacer esas prácticas que pueden traer unidad. No solamente evitar división, sino también cultivar una cultura en nuestra iglesia de edificación, de unidad. Podemos contribuir a la paz y a la mutua edificación animando a los hermanos que están luchando espiritualmente. No dejarlos por tirados ahí en el piso, sino tratar de levantarlos y animarlos que sigan. Llamar a esos hermanos que no vienen a la iglesia. Animarlos que vengan el domingo por la noche. Animarlos que vengan el día miércoles. Discipulando
a un hermano, apoyando los unos a los otros, orando los unos por los otros. Hermanos, debemos de contribuir a la paz. La paz más fuerte no viene desde arriba hacia abajo, viene de abajo hacia arriba. ¿Está conmigo? Y nos toca a nosotros a contribuir a la paz en la iglesia. Ahora, eso no es necesariamente el enfoque de Romanos 14, porque yo di una variedad de cosas. Romanos 14 está enfocado en una área. Volvemos a Romanos 14. Ese principio es utilizado en Romanos 14 en un contexto específico, donde puede haber diferencias de opinión, de asuntos debatibles dentro de la iglesia. Y donde puede haber diferencias, puede haber desunidad. Dimos el ejemplo. Modesto está con los carnalotes allá en el comedor. ¿Se dice carnalotes o no? Los carnales, los que le gustan la carne, los carnívoros. Modesto está con los carnívoros allá en el comedor y el hermano Margarito con todos los veganos y vegetarianos. Bueno, quizás hay una mesa para vegetarianos y otro para veganos, que son los más ultra, ¿cierto? Y uno criticando al otro. Modesto dice, pero mira ese Margarito, qué triste que no entiende que tiene libertad en Cristo para poder comer esa carne. Como dice 1 Corintios capítulo 8, los ídolos no son nada. Podemos comer esa carne, no hay ningún problema. Y entonces Margarito mira a Modesto y a sus amigos y dice, mira esa gente falta de espiritualidad, no tienen disciplina espiritual para no comer la carne y entonces son unos desenfrenados. No tienen disciplina como nosotros. Y los veganos entonces, que no comen ni leche ni huevos, miran a Margarito y miran a Modesto y dicen, qué tristeza, esta gente se ha descarriado. No están en los caminos de Dios. Pobre vaca y su leche y pobre gallina con sus huevos. Es un chiste, hermanos. Y hay desunidad. Nadie habla a nadie, uno mirando al otro con sospecha y con crítica y con juicio. Y entonces el contexto de Romanos 14 es para que en esa situación haya unidad. Haya unidad. O vamos a dar el ejemplo de la hermana Betty. La hermana Betty, la joyería caminando. Y hay otras en la iglesia que no usan ni aretes ni nada. Y miran a la hermana Betty y a sus amigas con todos sus prendas. Mira esas ostentosas faltas de espiritualidad. Y las otras miran a esa hermana, vamos a decir, a Josephine, que no usa ni aretes ni nada. Y dicen, pero mira ese débil. Ella no sabe que tiene libertad en Cristo para usar todas las prendas que quiera. Y hay juicio y crítica entre ellas. Mira esa reunión de damas. Unas sentadas aquí y otras sentadas aquí en la reunión de damas. ¿Qué tipo de unidad hay en esa situación? ¿Amén? Entonces, cuando se trata de diferencias en asuntos que son debatibles, tenemos que ser guiados por esta meta: paz y mutua edificación. Todos los imperativos que nosotros hemos dado hasta el momento en Romanos 14 son dadas con el objetivo de mantener la unidad y la paz, y donde la conducta de los hermanos debería de ser de tal forma que trae mutua edificación. Vimos que en Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe. El fuerte tiene que recibir, aceptar, abrazar como hermano en Cristo el débil. Vimos en Romanos 14:3 que el fuerte
no debería de menospreciar al débil y el débil no debería de juzgar al fuerte. Versículo 3, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Vimos en Romanos 14:13 que ninguno debería de juzgar al otro. Versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. En Romanos 14:18 vimos que el fuerte no debería de ser de piedra de tropiezo para el débil al ejercer su libertad en Cristo. Versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Me parece que yo equivoqué. Versículo 15, perdón. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Todos estos imperativos, mis hermanos, tienen el motivo de mantener paz, de traer unidad y de edificar los unos a los otros. Por esto ejercitamos la ley del amor al limitar nuestra libertad en Cristo. Tiene la intención de asegurar el bienestar y el crecimiento del débil. Amén. Limitamos nuestra libertad en Cristo frente a una área como fuerte, teniendo en mente, mi hermano es objeto de amor de Cristo y yo no quiero ser de tropiezo para ese hermano. Al contrario, quiero contribuir a su bienestar. Por eso entonces Modesto, cuando va a la casa de Margarito, va a llevar una ensalada para que entonces puedan tener un tiempo de comunión edificante. Porque a él le preocupa el bienestar del hermano Margarito. A él le preocupa la hermandad con el hermano Margarito. A él le preocupa la comunión con el hermano Margarito. Amén. Y Margarito, cuando ve Modesto comiendo un hot dog en la calle, no se va a escandalizar. Amén. ¿Por qué? Porque al ver Modesto comiendo ese hot dog en la calle, él no debería de juzgarlo. Amén. Ok. Hermano, hermana, por eso somos llamados a preservar la unidad de la iglesia y asegurar que estamos edificando el cuerpo de Cristo. Aunque puede haber diferencias dentro de una iglesia local en diferentes temas, nuestras interacciones no deberían ser de tal forma que traen división dentro de una iglesia, sino que deberían de contribuir a su unidad. No debemos de criticar a los demás por la manera que ejerzan su libertad en Cristo. No deberíamos de rechazar a otros porque son diferentes que nosotros en asuntos que son debatibles. Entonces, primero, debemos entonces de buscar contribuir a la paz y a la mutua edificación de la iglesia. Segundo, debemos de evitar la destrucción de la obra de Dios cuando utilizamos o ejercemos nuestra libertad en Cristo. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Wow. No debemos de destruir la obra de Dios por una cosa tan insignificante como un bistec. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Está recordando, es lícito comer la carne, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es pecado. Recuerde que lo vimos en 1 Corintios 8.
es pecado. Y uno peca contra Cristo cuando hace tropezar a su hermano débil. Entonces, mis hermanos, debemos de buscar evitar la destrucción de la obra de Dios cuando utilizamos nuestra libertad en Cristo. La idea aquí es que la obra de Dios es la edificación de los santos, su conversión, su santificación y al final su glorificación como creyentes. Es la edificación del cuerpo de creyentes en la iglesia local para glorificar a Dios y para servir a Él y los demás. Eso es la obra de Dios. Es la obra en una vida y en una iglesia local. Eso es la obra de Dios. Y entonces debemos de evitar el ejercicio de nuestra libertad en Cristo de tal forma que puede hacer tropezar a nuestro hermano. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero al final, mis hermanos, no importa. ¿Por qué? Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es pecado. ¿De qué manera puede destruir la obra de Dios nuestro ejercicio de nuestra libertad en Cristo? Primero, haciendo ofensa y trayendo desunidad dentro de la iglesia. Esto resulta en un hermano débil quedarse más desconectado a su iglesia local. Si el hermano es bastante débil en cuanto a la comida, o hay varios hermanos dentro de la iglesia que son débiles, quizás esa iglesia debería de considerar no comer carne en la iglesia. Ay. ¿Vamos a comer tacos de ensalada? ¿Vamos a hacer un pernil hecho de soya? Alex, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer hamburguesas imposibles? Imposible. Comer comida italiana, ¿cierto? Con berenjena. Lasaña de la berenjena todos los domingos. La gente se va a cansar de lasaña de berenjena todos los domingos. Pero la idea aquí, mis hermanos, es que si hay hermanos donde eso es una área de convicción muy fuerte, si los fuertes ignoran esa debilidad y comen y comen y comen su carne, eso va alejando a los hermanos débiles. Eso va a alejar a los hermanos débiles. De tal forma que quedan desconectados a la iglesia. Y división resulta en destrucción. Amén. División resulta en destrucción. Segundo, puede resultar en destrucción de la obra de Dios cuando yo ejerzo, ¿se dice así? ¿Ejerzo? Cuando yo ejerzo mi libertad en Cristo y yo decido entonces voy a comer carne. Eso provoca entonces a Margarito a ser débil y a comer carne y pecar contra Dios porque está pecando contra su conciencia. Está violando su conciencia. Y eso puede hacer el pobre hermano Margarito. Mira a Margarito todos los hermanos. Pobre Margarito. Mire cuán triste y flaco se ve. Pobre Margarito. Eso va a ser el pobre Margarito entonces. Pecar contra su conciencia, pecar contra Dios y puede hacerle deslizar de la fe y descarriarse. Y eso resulta también en destrucción de la obra de Dios. Porque ¿cuál es el propósito de la obra de Dios? Crecimiento espiritual para los miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces,
no debemos de buscar evitar destruir la obra de Dios al ejercer mi libertad en Cristo. No deberíamos de entrar en conducta que puede ser de tropiezo para mi hermano. Versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, y es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada en que mi hermano puede tropezar, o ofender, o debilitarse. ¿Qué debemos de hacer? ¿Lo malo o lo bueno? Lo bueno. Ok, primero entonces debemos de buscar contribuir a la paz y a la mutua edificación de la obra de Dios, de la iglesia. Segundo, debemos entonces de evitar destruir la obra de Dios cuando utilizo o ejerzo mi libertad en Cristo. Y tercero, para ir ya terminando, siempre debemos de actuar en base de la fe. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Siempre debemos de actuar de acuerdo a nuestra fe. Finalmente, en buscar la unidad y a la mutua edificación de la obra de Dios y el ejercicio apropiado de nuestra libertad en Cristo, al final tenemos que actuar en base de fe. No importando si uno es débil o fuerte, cada uno tiene que actuar de acuerdo a su fe y no debería de violar a su fe. El versículo 22 es dirigido hacia el fuerte y el Señor a través del apóstol Pablo pregunta, versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Mi fe debería ser dirigido delante de Dios. Mi convicción, la limpia conciencia que yo tengo en ejercer la libertad en Cristo en un asunto, eso tiene que ser dirigido hacia el Señor. Es en base de fe, mi fe con el Señor. Recuerda, las convicciones son personales y son para con Dios, dirigidos a Dios. Y debemos de actuar de acuerdo a nuestras convicciones, nuestra fe dirigida a Dios. Él dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado, bendecido es el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. En lo que aprueba, en lo que practica, en lo que acepta, en lo que come, en lo que bebe, en lo que hace con su tiempo. Si él lo hace en base de la fe, de sus convicciones delante de Dios, su limpia conciencia de su libertad en Cristo, el fuerte, es bienaventurado. ¿Por qué? Porque lo hace con limpia conciencia. Lo hace en base de su relación con el Señor y lo que ha aprendido con el Señor y lo que ha sido persuadido en su mente delante del Señor. Amén. ¿Está conmigo? Y eso va a traer paz y unidad. Porque uno está en comunión con Dios al ejercer su libertad de acuerdo a su fe en el Señor, de acuerdo a su relación con el Señor, de acuerdo a su entendimiento de la fe delante del Señor. Pero ¿qué pasa con el débil? Versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come. Entonces, si hay algún hermano, el hermano Margarito, visitando la casa de Modesto, y ahí está la bandeja paisa, y Margarito como que tiene duda si puede comer o no.
es malo si él lo come entonces, porque no está comiendo de acuerdo a su fe. ¿Me entiende? No está comiendo de acuerdo a su fe. Mire lo que dice, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Él no está comiendo ese chicharrón de la bandeja paisa porque está convencido, está persuadido en su mente que tiene la libertad para comerlo, sino que lo está comiendo porque está incierto o está débil en ese momento y ha cedido y ha violado su conciencia, ha violado sus convicciones, la fe que supuestamente tiene con el Señor. ¿Está conmigo? Es difícil, esto es muy abstracto, hermanos. Y muestra cuán impresionante es el Señor siempre es impresionante, pero el apóstol Pablo, en cómo argumenta aquí, es impresionante. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, de acuerdo a sus convicciones. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, porque peca contra su conciencia, peca contra su fe hacia el Señor. Y hermanos, eso trae desunidad en la iglesia. Mejor es que Margarito tenga sus convicciones sobre la ensalada, sobre los vegetales y la carne, y que la iglesia respeta eso, y que Modesto, que tiene su libertad y come su carne con libertad, pero también limita su libertad por amor a Margarito, eso trae unidad, en vez de Modesto tratando de obligar a Margarito a comer carne. Eso trae más conflicto en la iglesia. ¿Por qué? Porque está haciendo a tropezar un hermano en Cristo y a pecar. Entonces, tres imperativos, tres principios de paz y unidad en la iglesia, en esta área, cuando puede haber diferencias entre nosotros. Primero, tenemos que tener una mentalidad de contribuir a la paz y a la mutua edificación de la iglesia. Segundo, tenemos que tener claro que no queremos destruir la obra de Dios al ejercer nuestra libertad en Cristo. Y número 3, debemos siempre de actuar ambos lados en base de la fe, porque eso trae bendición y unidad. Y al contrario, cuando uno viola su conciencia, trae entonces maldición, porque es pecado. Amén. Bueno, vamos a orar entonces para ir terminando. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por su palabra que nos enseña tanto, Señor. Y pedimos, Señor, que bendiga a cada hermano y hermana aquí presente. Ayúdanos, Señor, a vivir estos principios, Señor, en nuestra vida cristiana, en nuestras interacciones los unos con los otros y también con creyentes en otras iglesias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero clarificar un punto, hermanos. Este pasaje nos puede hacer sentir que el pecado es relativo. ¿Cierto? Pero recuerda cuál es el ámbito de lo que nosotros estamos considerando. Áreas donde hay debate. Áreas grises, por decir. Donde puede haber áreas grises entre hermanos. Esto no tiene que ver con mandamientos de la palabra de Dios y con doctrina. Adulterio es adulterio, no importando si yo me siento que es adulterio o no. Envidia es envidia, no importando cómo me siento acerca de mi envidia o de la envidia. Tenemos que tener eso claro, porque yo recuerdo
allá en el colegio La Capilla este año entero fue Romanos 12 al 16. O sea, semana por semana, versículo por versículo. Y yo sé que algunos de los estudiantes quedaron un poco confusos pensando que como que suena como que el pecado es relativo. No es relativo. Pero si uno tiene una convicción sobre algo, que ese algo en sí, la Biblia no lo dice así. Por ejemplo, el comer carne. Se convierte en pecado si yo voy en contra de mi conciencia. Porque mi conciencia, el fundamento de eso es mi relación con el Señor. Si en mi relación con el Señor yo creo que comer carne es pecaminoso, entonces para mí, con ese conocimiento y con esa persuasión que yo tengo, si voy en contra de eso, he desobedecido a lo que yo considero lo que Dios quiere que yo haga. ¿Entiende? Sí, no, maybe, no sé. Sí. Y es difícil, pero no quiero que haya confusión. Después alguno dice, no, es que yo robé porque no sentía que el robar era malo en ese momento. No quiero que piensen eso. Robar es pecado, punto. Amén. Adulterio es pecado, punto. ¿Ok? Que el Señor bendiga.